alias Bambí. No necesitan demasiada presentación. Es un profesor docente de la Facultad de Información y Comunicación. Es un periodista de Brecha que los viernes compramos Brecha rápido para ver qué está denunciando el Bambi o qué investigó. Y Mariana Sugar también es docente de la FIC. Trabajó mucho el tema de los militares. Desde que se graduó en Estados Unidos, empezó a investigar sobre el discurso militar y tiene varios trabajos hechos y publicados. Lamentablemente pocos en español, pero creo que vamos a alentarla para que se puedan traducir, a ver si conseguimos a alguien que dé un empujoncito y que los 2 libros de Mariana se puedan traducir. Es interesante que tenemos 2 ponentes, que son 2 generaciones diferentes, una hija del exilio y un expreso. Así que me parece que son 2 miradas de un mismo tema, de una misma preocupación que nos importa y que le importaba mucho a Mario, porque no sé si ustedes saben que Mario creó esta fundación en vida y en el testamento dejó claramente los 2 ejes que él quería que tuviera la fundación. Uno era el literario, preservación, custodia, clasificación y difusión de su obra, también alentando la literatura, sobre todo en los jóvenes. El segundo eje con el que puso mucho énfasis fue el de los derechos humanos, especialmente para que apoyemos a las organizaciones que están investigando los desaparecidos, los detenidos desaparecidos. Así que bueno, este ciclo que se enmarca en el aniversario del fallecimiento de Mario, el 17 de mayo van a ser 10 años ya. Creo que es algo que Mario siempre hizo, trabajó, luchó, militó y que tenemos el deber de seguir haciéndolo. Así que bueno, muchas gracias a Diana por la oportunidad de estar acá y a la Fundación Benedetti por crear este espacio. Y bueno, esto, como dijo Diana, tiene un cruce entre la vida profesional o la identidad profesional y la identidad histórica de cada uno de nosotros, ¿no? Nos cruzan estos temas. Y yo empecé a estudiar este tema porque cambió mi vida totalmente la dictadura, ¿no? Y decidí que se convirtiera también en un foco del trabajo que hago para entender mejor lo que pasó. Y para mi tesis de doctorado empecé a estudiar el discurso de los militares porque quería entender cómo era posible que hubieran hecho lo que hicieron y tratar de entender la lógica de los militares, no ponerse en el lugar del otro, que aunque a uno no le guste, a veces es importante entender cómo justifican y cómo entienden ellos lo que están haciendo, ¿no? Entonces lo que voy a compartir hoy es algo breve nada más, un panorama de cómo el discurso militar uruguayo ha contribuido a la construcción de la memoria de ese periodo y de que de cierta manera la institución recuerda y construye su identidad a través de este discurso en torno a sus acciones durante la dictadura, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, pensando en la memoria y el recordar como un proceso en el que se construyen significados, ¿no? Es un proceso activo en que la gente no solo recuerda y recupera algo que ya está ahí hecho, sino que se va reconstruyendo y cambiando y transformando a través del tiempo, ¿no? Entonces hay continuidades que permiten construir esta identidad que les permite reconocerse. Un militar de hoy se puede identificar con Artigas, ¿verdad? Y ver que hay una identidad en común, pero al mismo tiempo este discurso no es exactamente igual, ¿no? La historia y la coyuntura hacen que se tenga que adaptar y responder a lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, en particular, bueno, lo que me interesa plantear hoy es, bueno, esta memoria institucional. ¿Por qué hoy todavía en el siglo XXI se sigue construyendo la memoria colectiva de la institución militar, ¿verdad? A través de una ideología que reivindica las acciones que aparentemente no estarían dentro de lo que es la función de la institución, ¿no? Defender a la nación de un enemigo externo, ¿no? Entonces, cómo ese cambio
en la identidad o en la función de la institución se usa para construir la identidad institucional. Y bueno, yo vengo del análisis del discurso, más del lenguaje, ¿no? Generalmente los que hablan de estos temas son historiadores, politólogos. Nosotros acá somos periodistas y analistas del discurso, no hablamos, estas ideas no son las que se circulan generalmente. Entonces, yo lo que me fijo más que nada es cómo se usa el lenguaje, ¿no? Entonces, qué palabras seleccionan, cómo construyen significados, ¿no? Qué metáforas usan para representar la realidad y posicionarse ellos, ¿no? Legitimar y evaluar a los otros, ¿no? Y lo que encontré analizando el discurso desde los 70, ¿verdad? Desde la época del golpe hasta ahora, es que, bueno, existe una estrategia que usan que es usar las palabras del otro, ¿no? Entonces hay muchas citas al discurso del enemigo o del otro que se incluyen para deconstruirlo, ¿verdad? O para criticarlo. Entonces se construye este otro a través de sus palabras y se descalifica de cierta manera, ¿no? También se evalúa generalmente los actores sociales que aparecen, ¿verdad? Cuando tienen que explicar por qué hicieron lo que hicieron, se evalúan en términos éticos y morales las acciones propias y de los otros, y se trata de usar construcciones impersonales, ¿no? Entonces no aparece frecuentemente el general Danners realizó ciertas acciones, ¿no? Se realizaron acciones desagradables o indeseables, ¿no? Pero no se marca el agente. Y también se usan actores colectivos, ¿no? Como la institución, en vez de nombrar con nombre y apellido a quien es responsable, ¿no? Y se habla de esto como algo que ocurrió en el mundo material, algo allá afuera, ¿verdad? No las opiniones o las perspectivas de alguien. Se habla como que son hechos. Bueno, y también algo que se ve es que se usan metáforas, generalmente se refiere a la nación como un cuerpo y la sociedad como que está enferma, entonces hay que curarla, ¿verdad? También se utilizan metáforas relacionadas con la guerra y se usan términos que todos conocemos, ¿verdad? Que refieren a la guerra. Y las estrategias argumentativas, ¿verdad? Tienden a racionalizar la violación de los derechos humanos de cierta manera, creando este escenario de guerra interna que permite una ética situacional, ¿no? Entonces las normas en este contexto particular pueden cambiarse, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal puede cambiar. Y aparecen ejemplos y anécdotas emblemáticos, ¿no? Que se repiten en este discurso. Por ejemplo, la anécdota del peón Pascasio Báez es recurrente a lo largo de la historia y en el discurso siempre emerge este caso, ¿no? Entonces son ejemplos que se repiten. Entonces esas son como las características generales, ¿no? Y lo interesante para ver ahora, porque no les voy a hacer todo un análisis lingüístico, es ver un poco cómo esto se va dando en casos puntuales, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos los militares hablan de este tema, de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Generalmente este discurso o esta explicación surge cuando hay una crítica desde afuera. Entonces hay momentos históricos en el que se cuestiona directamente las acciones y, por ejemplo, en el 76, que es cuando desde organizaciones de derechos humanos internacionales y activistas internacionales empiezan a cuestionar y a denunciar las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Ahí aparece uno de los primeros textos en los que la Junta de Comandantes en Jefe ya empieza a desarrollar una narrativa que explica sus acciones, ¿no? Entonces, acá ya vemos, dice, frente a la agresión subversiva, ¿no? Entonces ellos responden al ataque de afuera, que constituye una enfermedad de la nación uruguaya, como les decía, esta metáfora que implica que ellos son los que van a sanar. Debe concluirse que el primer papel de la defensa es y será siempre el de proteger las bases fundamentales de la sociedad, construidas y ratificadas por el pueblo contra las perturbaciones que puedan amenazarlas. Entonces está esta idea que está la alianza de nosotros, que estamos aliados con el pueblo, defendemos al pueblo,
y el ataque que viene de afuera es una enfermedad y perturba este orden, ¿no? Porque las enfermedades del cuerpo social son como las de los seres humanos. Entonces es menester prevenirlas y atacarlas cuando se manifiestan, ¿no? Entonces ahí vemos cómo usan estos procesos impersonales, ¿no? Dicen vamos a perseguir y vamos a matar a esta gente que está subvirtiendo el orden. Lo presentan de una manera que no se sabe muy bien qué tipo de prevención o ataque se va a realizar, ¿no? Y no hay un agente concreto. Y la amenaza más grave es contra el cuerpo de la nación, es el peligro de intrusión de ideologías extrañas a la mentalidad popular. Entonces esta idea de que son ideas foráneas que vienen a atacar, ¿no? Que es la típica teoría, ¿verdad?, de la seguridad nacional, que hay que defender del enemigo externo, ¿no? Y basándose en el poder, sea mental, económico de sus adherentes, pretende propiciar y justificar la destrucción total de lo existente, como precio de un mañana utópico nunca bien definido, ¿no? Entonces, de cierta manera, se descalifica los argumentos del otro, ¿verdad? La justificación de luchar por un mundo distinto destruye toda nuestra realidad. El pueblo debe entonces asumir la responsabilidad de su propia defensa para desenmascarar y destruir las múltiples formas de tal clase de agresiones. Entonces acá vemos cómo va cambiando, ¿verdad? Que no se nombra en ningún momento la institución ni los militares, pero de frente a la agresión externa ellos tienen que defender y al final se mimetiza totalmente, se vuelve el pueblo que defiende contra esta agresión externa, ¿no? Entonces la institución como representante directo del pueblo, ¿no? Eso sería como el discurso que aparece en los 70, pero si escuchamos, si seguimos este discurso, muchas de estas metáforas y mucha de esta argumentación se sigue manteniendo a través de la historia, ¿no? Entonces vemos más adelante otra instancia, luego que viene la democracia, ¿no? Durante la dictadura hay también otros casos en los que aparece. Yo estudié la revista El Soldado, por ejemplo, y otras publicaciones donde cuando el plebiscito también hay una nueva apología de las acciones, explicación de por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Después otro caso interesante es cuando el general Medina, después que ya está en democracia, ¿verdad?, luego del debate sobre la ley de caducidad, es una de las primeras veces, ¿verdad?, que se admite que hubo apremios, ¿no? Y que se dieron órdenes de apremiar, que es un eufemismo por la tortura, ¿no? Que todavía hoy, si vemos a nivel léxico las palabras que siguen circulando, ¿verdad?, esta es una de las palabras que todavía hoy se utiliza por los altos mandos, ¿no? Y acá hay algo interesante también, que el proceso también debe haber incurrido en errores, ¿no? Entonces, de cierta manera, se concede que hubo excesos o errores, ¿no? Que no todo lo que hicieron es aceptable. Pero el interés superior que lo guió lo absuelve de esas equivocaciones. Entonces acá vemos esta ética situacional que siempre se justifica las acciones dentro de este contexto, ¿no? Y después la distinción entre la institución y el individuo, que eso también es interesante, ¿no? No es el caso mío, que fui sola integrante del proceso y no me siento amparado por esas inmunidades. Como ser humano me reconozco pasible de varios errores, lo que pasa es que no los puedo cuantificar, ¿no? Pero después César de Cande le pregunta, ¿apremiar fue un error? No. ¿Y usted dio órdenes de apremiar a un prisionero? Di, ¿no? Esa fue una de las primeras concesiones que hubo. Y después otra declaración, ¿verdad? Si vemos el discurso institucional que defiende la institución y las acciones, nunca se cuestiona que fue equivocado. Vuelve otra vez con la confesión del capitán Trócoli, ¿verdad?, en el 96, que es otro de los casos en los que aparece un individuo de la institución que rompe este discurso hegemónico, digamos, y es una de las primeras veces que aparece, ¿verdad?, la primera persona, el pronombre yo asumo como individuo, pero como producto de una época, ¿no? Entonces, parece que va a haber, hay como una intención de asumir la responsabilidad, ¿verdad?, pero enseguida lo mitiga como producto de una época, ¿no? Entonces siempre la responsabilidad es limitada, ¿no?, por la situación.
Y bueno, acá no vamos a adentrarnos, pero es muy interesante el caso de Trócoli, que todavía hoy está el juicio, ¿no? en Italia, que todavía no se ha logrado, que a pesar de que escribió esto y una novela en la que admite de cierta manera su participación, ¿no? Pero lo interesante acá, él usa el título yo asumo, yo acuso, ¿no? Que se pone en el lugar de víctima también. Entonces, el asumir de cierta manera lo hace, dice, sí, asumo, pero no maté a nadie, ni sé nada, ¿no? Entonces, en realidad, no es una verdadera confesión, no es como una respuesta para mostrar buena voluntad, digamos, pero no acepta ninguna culpabilidad. En el 2003 vuelve a ver, después de la Comisión de la Paz, ¿verdad? El general Danes, comandante en jefe, también responde a los cuestionamientos de que no se ha brindado toda la información, ¿verdad? Y se refiere a estos otros que piden la verdad y piden que haya una responsabilización de la institución como aquellos que distorsionaron con fines espurios los hechos. Entonces acá se empieza a cuestionar la narrativa que está surgiendo, el relato contrahegemónico que está ganando más legitimidad en ese momento, se cuestiona en su veracidad, ¿no? Entonces es con fines espurios. Entonces no es realmente una representación de los hechos verídica basada en datos históricos, es más que nada algo ideológico que quieren con fines políticos, ¿no? Que apuestan al desencuentro, la violencia y la confrontación, ¿no? Y acá esto es interesante también, que encontrarán a todos los orientales sin distinción de clase o condición cerrando filas. Entonces nuevamente esta metáfora de que nosotros representamos a la nación, nuestros ideales son los mismos que la nación y actuamos como grupo, como colectivo contra estos otros con fines espurios, ¿no? Ya en el 2003. En el 2006, me apuro, está la carta de 10 excomandantes, luego que se hacen los primeros juicios, ¿verdad? Que se procesa a Gavazo y a Silveira, ¿verdad? Los primeros juicios que existen en Uruguay, casi los únicos. Los 10 excomandantes en jefe plantean una carta en la que asumen la responsabilidad y dicen que estos excesos, ¿verdad? Y se refiere acá a otro eufemismo, los excesos cometidos durante la dictadura son responsabilidad de ellos. Entonces está la idea de la obediencia debida, ¿verdad? Entonces ellos actuaron de acuerdo a las órdenes. Y lo que podemos ver acá es que esta identidad institucional se sigue construyendo como que ellos actúan de acuerdo a la norma, actúan de acuerdo a lo que la institución debe hacer, ¿no? No se desvían. Estos excesos, ¿verdad? Son como actuaciones erróneas, ¿verdad? Y eso aparece luego otra vez. Pero como institución no se reconoce que hubo nada fuera de lugar, ¿no? Y acá, que hayan cometido sus subalternos en el periodo de lucha contra la subversión. Acá vemos otra vez esa caracterización de la situación y del momento histórico como una guerra. Ahora, un momento interesante en el que aparece un quiebre, ¿verdad? Que hemos visto hasta ahora que está toda la institución, ¿verdad? Funciona como un colectivo, que no se rompe, ¿no? Como un grupo, un bloque. Y tenemos esos intentos de individuos de mostrar cierta responsabilidad. Pero hay un cambio importante en el 2007, cuando el general Rosales, en ese momento, da un discurso, 18 de mayo, ¿verdad? Y también ahora la última declaración del actual comandante en jefe no representan este quiebre en el discurso que mostraba que no hay arrepentimiento, digamos, que se hacen cargo de las acciones, ¿no? Porque no lo ven como algo malo. En cambio, en el discurso de Rosales aparece que el ejército se empieza a distinguir. El Ejército Nacional como institución no quiere ser juzgado por eventuales acciones individuales incorrectas. Y esto, Samuel escribió un artículo que yo analicé también por el uso de esto, ¿verdad? Porque tuvo muchas repercusiones, por eventuales acciones individuales incorrectas, ¿no? La manera de caracterizar las violaciones a los derechos humanos como eventuales acciones es algo similar. Se está cuestionando su existencia, su veracidad nuevamente, ¿verdad? Y se caracteriza como algo individual,
incorrecto, pero es la acción de un individuo que se pone, no es el colectivo que actuó de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos desviados que representaron? Y ahí Gilberto Vázquez responde a esto también cuestionando, ¿no?, que cómo se supone que está en la cárcel por una eventual acción incorrecta, ¿no? Y desarrollada por algunos de sus integrantes, y no acepta ni quiere ser rehén de extemporáneas y parcializadas interpretaciones históricas. Acá nuevamente se deslegitima la otra versión de los hechos, como que no es veraz, que es ideológico, que tiene otros fines espurios, como decían antes. Y su accionar pretende algunos reivindicar, olvidando que las mismas respondieron a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar gobiernos democráticos a través de las armas. Nuevamente se presenta como sus acciones como respuesta a las de otros que querían subvertir el orden, no las propias como las que subvierten la norma, digamos, ¿no? Un caso excepcional en este momento también es el del comandante en jefe Pedro Aguerre, que en este caso distancia mucho más al Ejército Nacional de quienes actuaron de esta manera, ¿no? Entonces dicen, no, el Ejército Nacional no es una horda, un malón o algo similar, el Ejército Nacional no aceptará, tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas, ¿no? Entonces acá también se caracteriza quienes incurrieron en estas acciones como desviados y no pertenecientes al grupo, ¿no? Se sacan del grupo quienes actuaron de esta manera. Estamos hablando de delitos y es una línea que este comandante y su ejército no traspasarán, ¿no? Entonces acá lo que antes aparece como algo que sí se realizó, ¿verdad? Que tenemos Medina aceptando, sí hubo apremios, sí se hizo esto, acá se marca como una línea que no existe. Bueno, y lo último para ver, no sé si pudieron ver las actas del tribunal, de los tribunales de honor, ¿verdad? Que se hizo muy famoso ahora porque es otra instancia en la que hay una confesión, ¿verdad? En la que se usa el pronombre personal yo, ¿verdad? Yo hice, ¿no? Yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré, yo solo, ¿no? Y acá hay algo interesante, porque por un lado se responsabiliza por las acciones, ¿verdad? Y dice que fue solo, entonces de cierta manera está protegiendo al resto de la institución, se está poniendo en el lugar que Aguerre planteaba, ¿no? Que es por fuera de la institución, él como individuo actuó de forma distinta, pero al mismo tiempo esto viene precedido, ¿verdad? Porque esto es lo que Abercorn y otros marcaron, el yo, pero si vemos lo que viene antes, dice, recibo la orden de llevarlo a Paso de los Toros, me dice el general Christie que eso ya estaba totalmente coordinado, o sea, está siguiendo órdenes de su superior. No es que él hizo esto porque se le ocurrió a él y era desviado. Es una cadena de mandos que se está siguiendo. Entonces acá vemos como de cierta manera lo que parece ser una confesión y un crimen individual, en realidad es un reconocimiento de la cadena de mando y la responsabilidad de los altos mandos, ¿no? Que en este caso es lo que ya los excomandantes habían planteado, ¿no? No se arrepienten de esto y lo ven como algo normal dentro de su trabajo. Y otra sección interesante en la confesión de Cavazo es, bueno, en el interrogatorio, es que se contrasta ahora las acciones de las Fuerzas Armadas o el Servicio de Inteligencia de los uruguayos con los argentinos. Entonces los argentinos los querían matar, nosotros no hacíamos eso. Nosotros solo los poníamos en la cárcel y hacíamos otras cosas. Pero no, ellos eran los que querían matarnos, nosotros no. Entonces ese desviado está fuera de la nación, es otros militares, no nosotros. Entonces acá se distingue esta taxonomía, se va sofisticando, pero siempre la estrategia discursiva siempre es la misma. Es el error o la violación de la norma está fuera, no nosotros, ¿no? Bueno, eso es más o menos, y vemos la última que tuvimos hace unas semanas, ¿no? Es este cuestionamiento totalmente, no lo voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no, ¿no? Entonces, cuestionar la legitimidad de la veracidad de los hechos, que era algo que ya veíamos anteriormente, ¿no? Si es estos supuestos hechos que cometieron algunos, ¿no? Y bueno, se llega a decir que necesitan un test psicológico, o sea, se le está llamando locos a quienes asumen
cualquier tipo de reforma. Entonces vemos que a través de la historia, ¿verdad?, se ve que se mantienen ciertas características, ciertas metáforas, cierta construcción del contexto de guerra, ¿verdad?, que justifica estas acciones incorrectas. Y después a lo largo del tiempo se va viendo cómo esa acción institucional, al ser cuestionada públicamente, políticamente, por organismos internacionales o por el discurso político local, se convierte en acciones incorrectas que son producto de individuos que actúan fuera del lugar o de manera inapropiada. Y últimamente estos individuos pueden ser no creíbles y las acciones pueden no haber ocurrido, ¿no? Y si vemos esto en el contexto regional, esto es algo que ya pasó en Argentina y ya pasó en Brasil, ¿no? En Argentina se está cuestionando, a pesar de los importantes trabajos que han tenido y la política de transición a la democracia, ¿no?, la justicia transicional, que ha tenido mega juicios y se han juzgado una cantidad de gente, y había una cultura, digamos, de derechos humanos bastante instalada. Se está cuestionando nuevamente si hubo desaparecidos y cuántos eran los desaparecidos, ¿no? En Brasil también vemos que se empieza a conmemorar el golpe de Estado. Entonces vemos que lo que se pretende ser algo cierto o estable, o una vez que se da la lucha por la memoria, se supone que el discurso ya está establecido, una vez que tenemos los cuerpos o la evidencia ya está todo resuelto. No, lamentablemente, como la memoria es un proceso discursivo, social, implica lucha por la memoria, y esta lucha la vamos a tener que seguir dando. Bueno, primero que nada agradecer a la Fundación por la invitación, me siento muy honrado. En segundo lugar, estaba pensando cuál es el elemento que une a las distintas generaciones en este asunto de la dictadura. Y si Mariana le cambió la vida a la dictadura, a mí me cambió la vida, como dice Julio María Sanguinetti, el haber contribuido a instalar la dictadura. También me cambió la vida, porque es parte del discurso y no militar, ¿verdad? Es decir, eso que tú decías, Mariana, de responden a algo, Julio María Sanguinetti lo ha retomado insistentemente, en el sentido de que la acción guerrillera fue una agresión que impulsó a los militares, obligó a los militares a tomar los mandos del país, las riendas del país. Bueno, yo quería empezar con esto, muy pocos días después de la última, del recomienzo de las excavaciones en el batallón 14 de infantería, hace muy poco. Los antropólogos forenses que estaban ahí trabajando se toparon con un pelotón de soldados que venía gritando como hacen habitualmente, ¿no? Tienen estribillos que de alguna manera marcan el paso. Y venían al trote gritando, están excavando, qué risa que nos dan, están excavando, qué risa que nos dan. Y al otro día dijeron, el canto era, fueron 5 víctimas un 18 de mayo, fueron 4 víctimas un 18 de mayo, fueron 4 valientes un 18 de mayo. Y lo repetía. Y ese episodio, de alguna manera, grafica dos cosas que después quedaron en evidencia y que resaltaron en la crisis política a raíz de las actas. Uno es que el pensamiento militar no ha variado desde la época de la dictadura. Es decir, para decirlo de una forma bien llana, siguen pensando lo mismo y no han cambiado. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver con lo que Mariana explicaba, es que debemos entender que si esos soldados en el batallón estaban cantando eso y desfilaban frente a los antropólogos con esos estribillos, es porque están autorizados a hacerlo. Porque lo que hay que tener claro es que nada en las Fuerzas Armadas se hace sin la autorización del jerarca. Y en el caso de
de Gabazo, cuando dice, yo fui con el coronel Rubio a ver a Cristi, y Cristi, digamos, dio la orden, ¿no?, de trasladar el cuerpo. Lo dice porque cree que en un tribunal de honor está resguardado lo que se está diciendo. Es decir, quizá lo que los generales que estuvieron en los tribunales no percibieron fue que, a diferencia de la infinidad de tribunales militares cuyo contenido se desconoce, en este cabía la posibilidad de que se conociera, y se conoció. Y entonces la confesión y la forma en que se construye el asunto queda en evidencia y genera la crisis, ¿verdad? Una doble crisis, porque también tomó por sorpresa al Poder Ejecutivo y a los militares. Pero en definitiva, en el momento que se recibe la confesión, los generales no hacen lo que haría cualquier otra persona, es decir, escandalizarse por una confesión de un asesinato. Y no toman ninguna medida. Y no la denuncian como funcionarios públicos y queda ahí. Entonces, ¿por qué? Porque, como decía Mariana, es la confirmación de que los actos realizados por la dictadura están justificados en la mentalidad militar. Pero eso no explica todas las características de esta situación, porque en realidad, si uno lo ve desde otra óptica, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que toda una institución, un conjunto de individuos, y aquellos que rodean a esos individuos, su familia, sus amigos, es decir, puedan aceptar, ¿verdad?, y vivir con el peso de tantos asesinatos, tantas violaciones de mujeres, tantas desapariciones? ¿Qué es lo que hace que estos tipos no se enloquezcan o se suiciden y las mujeres se divorcien y los hijos los repudien? Es decir, ¿por qué no pasa eso? Porque los hechos son atroces. Yo creo que todo eso está alimentado y edificado en función de una ideología. Es decir, creo que cuando hablamos de la doctrina de la seguridad nacional, en realidad estamos viendo un aspecto de una ideología muy especial que los militares supieron construir al momento de tomar el poder. Y esa ideología está inalterada. Esa ideología sigue, ¿verdad?, porque nadie decide cortar ese proceso de continuidad. Es decir, nadie se le ocurrió que se podía intervenir a la escuela militar, por ejemplo, y imponer ahí docentes que tuvieran otra concepción. Los docentes son militares y por lo tanto son militares que responden a un mando. Entonces viene todo unido, ¿verdad? Es decir, el docente de la escuela militar no va a actuar en contra de los lineamientos de sus mandos, de sus comandantes, de sus jerarcas. Y los jerarcas están reproduciendo una forma de, para decirlo de alguna manera, una forma de verse a sí mismos en la sociedad. Y eso es la ideología que yo creo que persiste y que se retroalimenta. Y que, digamos, mantiene la concepción de Guerra Fría. Es decir, la concepción de los demócratas y los comunistas, ¿no?, como fue la gran división de la Guerra Fría. En su momento fue los sediciosos, ¿verdad?, y los defensores de los valores de la sociedad. Y ahora es el terrorismo versus la democracia, ¿no? Siempre hay polos completamente antagónicos que, digamos, simplifican la manera de pararse y las respuestas que van a dar a la situación. Yo creo que en el concepto de la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional fue fundamental. Y hay gente que ha estudiado el proceso. El propio Oliver Sereni era muy didáctico en cuanto a establecer la fecha en que la doctrina de la seguridad nacional empieza a permear en aquel ejército, en aquellas fuerzas armadas que eran muy civilistas, ¿verdad?, que eran constitucionalistas, quiero decir. Y él lo fecha casi en forma contemporánea el golpe de Estado en Brasil
quizá un poco antes ya se estaban dando los primeros cursos en la zona del Canal de Panamá, en la Escuela de las Américas, pero en realidad el concepto de la seguridad nacional queda impulsada con el golpe en el 64 en Brasil. Y lo extraordinario, según Sereni, era que en muy pocos años cambió la mentalidad de los oficiales, y sobre todo de los altos oficiales. Y que hasta ese momento había oficiales que eran nazis, ¿no? Concretamente nazis, que venían de aquella discusión entre la República Española y el proceso de Franco. Y esto era una cosa nueva, y se impuso como nueva doctrina en muy poco tiempo. Y eso es una característica interesante de ver, que tiene su correlación con el hecho de que cualquier idea que se intente imponer en la estructura militar corre a favor del mando, de la verticalidad del mando, ¿verdad? De la obediencia al mando. Entonces, si nosotros en una clase con estudiantes tenemos que convencer a los estudiantes de determinados conceptos, para el comandante de un ejército es mucho más fácil. Doy la orden de que se debe pensar así. Y funciona. Ahora, no es tan simple. Yo acá me quiero referir un poco para entrar en el trabajo que se está haciendo en la Facultad de Información y en la Facultad de Ingeniería con respecto a los archivos militares. Quiero referirme a un trabajo que realizaba un grupo de investigación del proyecto sobre sistematización de archivos militares en función de un documento que se encontró en los rollos, en los archivos, en el archivo Berruti. El grupo no supo, quisiera dar el nombre porque me parece importante, porque son estudiantes, entre otras cosas, que son Nadia Mesti, Eduard Braida, Leonardo Cardoso, Luciano Costabel, Sofía Sánchez, y fueron coordinados por Nilo Patiño. Y lo interesante de esto es que no hubo una posibilidad de establecer si era una primicia absoluta. Y puede que en algún lado este documento que se encontró haya sido mencionado en algún lado, pero nunca se analizó ese documento. Y el documento se llama Política de la República. Y este documento tiene el valor de la sistematización del pensamiento militar, en el momento en que, en 1974, se afianzan en el poder, precisamente en el momento en que instalan la nueva ley orgánica militar, la ley orgánica militar de 1974, que sigue vigente hoy, ¿verdad? Y que es la que modifica muchas cosas, pero esta política de la República puede explicar, ¿verdad?, lo que está pasando hoy y por qué ciertos vectores, ¿verdad?, de la forma de conducirse de los militares y del pensamiento militar persisten a lo largo del tiempo. Porque es un trabajo acabado de cómo los militares sienten la necesidad de poder controlar absolutamente a toda la sociedad y a todos los instrumentos de la nación, todas. Acá dice, los compañeros cuentan que en este documento los militares presentan ese trabajo, esa política de la República, como la expresión final y definitiva del pensamiento de la Junta de Comandantes en Jefe. Y es un conjunto de normas para instalar el control total de la nación. ¿Y cuál es el centro? Es decir, digamos, el vértice, si ustedes quieren, de todo esto. Es el concepto de seguridad en el desarrollo. Y es interesante porque no es desarrollo en seguridad, es seguridad en el desarrollo. Vamos a desarrollarnos una vez que tengamos resuelto el problema de la seguridad. Y la seguridad tiene un papel protagónico respecto del desarrollo. Entonces, primero vamos a brindar seguridad.
en la concepción militar, ¿cuál es la seguridad que hay que buscar? Aquella seguridad que permita conocer y controlar todos los mecanismos de la sociedad, todos, ¿no? Algunos los eliminan, los sindicatos los eliminan, por ejemplo, pero no pueden eliminar elementos de la sociedad tan importantes y de la estructura social tan importantes como, por ejemplo, las empresas estatales estratégicas, que para ellos son verdaderamente estratégicas. ¿Por qué? Porque nosotros no tendremos mucha noción de cuál es el papel de ANCAP, ¿verdad?, en la vida del país, pero para los militares sí, es la energía, es el combustible, es fundamental para que el país camine. Y para ellos es necesario que ANCAP esté controlada por los militares. Y el Banco de República también, y el Banco de Seguro del Estado, y la enseñanza, por supuesto, porque ahí era la cuna de todos los subversivos. Entonces empiezan a intervenir todos los organismos, pero todos, absolutamente todos. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que en cada institución del Estado o de la organización del Estado va a haber un militar. Y ese militar, que es coronel, va a responder al Servicio de Información de Defensa. O sea, el vicepresidente del Banco República, que creo que era Raimundes en su momento, antes que nada es oficial de la inteligencia militar. Y cuando pasa algo en el Banco República, lo primero que hace es informar a la inteligencia militar, al Servicio de Información de Defensa. Y de ahí se tomarán las medidas, se discutirá en la Junta de Comandantes en Jefe, podrá pasar el tema al ESMACO, etc. Y lo mismo, ya sea con un problema fundamental, hasta con problemas de que en el departamento tal del Ministerio de Ganadería hay un jefe que es comunista. Y dice una subalterna de ese jefe. La información va al Servicio de Información de Defensa y se tramita esa información y finalmente se llega a la conclusión buscando el producto de la inteligencia, es decir, los antecedentes que se vienen acumulando a lo largo de los años, no solamente en dictadura, sino ya con la policía, es decir, el aporte que hizo la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a los archivos militares fue fundamental. Entonces descubren algunos elementos que sí demuestran que realmente es un comunista. Por ejemplo, que participó en una lista en un sindicato, ¿no?, en AEU, ese tipo de cosas. Y bueno, la consecuencia es que el Servicio de Información de Defensa propone recalificar a ese ciudadano y lo pasa a la categoría C. Es decir, que no puede ser funcionario público como mínimo. Es decir, a todos los niveles, la inteligencia militar es el vehículo por el cual los militares controlan toda la política del Estado. Toda la política. Entonces, la seguridad es lo primordial. Lo secundario es el desarrollo. Y entonces, en este documento les voy a leer algunos títulos, ¿no? Por ejemplo, cómo ellos empiezan a definir los objetivos nacionales, las pautas generales de la política nacional, las pautas particulares, el factor económico, el factor social, o sea, no dejan nada al libre albedrío, vamos a decir. O sea, todo está reglamentado, todo está considerado por el aparato militar. O sea que en definitiva los militares se organizan para ser eficientes en el control de toda la ciudadanía y de todo el Estado y de toda la sociedad latinoamericana. Esta política de la República es la expresión de esa ideología, o sea, y que va a formas muy concretas. Después explican cómo es que en esa misma política de la República, cuál es la relación entre el Servicio de Información de Defensa, la Junta de Comandantes en Jefe, los grados de autonomía que pueden tener, etcétera, que son muy pocos. Y de esto queda además claro una cosa, es decir, el papel fundamental de la inteligencia, no solo para la represión, sino para el control social.
O sea, debemos mirar el Servicio de Información de Defensa y después el CIFA y después la Dirección General de Información de Defensa, hasta llegar a lo que es hoy, lo tenemos que advertir como una herramienta de múltiples tentáculos, de una gran eficiencia. Entre otras cosas, eficiencia que está amparada en la verticalidad del mar, ¿no? Y es cierto, como decía Mariana, es decir, que se dan las órdenes para que se produzcan las desapariciones o se hagan los enterramientos. Obviamente que hay orden. Es decir, hoy quizás nosotros no nos preguntábamos antes, pero hoy sí nos preguntamos lo siguiente. Sí, como dice Pajarito Silveira en esas actas, a raíz de una acción de Gonzalo Fernández para ver si podían encontrar unos huesitos, se juntan algunos represores a decidir qué van a hacer. Y Pajarito Silveira dice que en esa reunión fulano cuenta, es decir, fulano creo que era un oficial, un teniente coronel que se mató, Rodríguez Burati, exactamente. Rodríguez Burati cuenta que junto con otro oficial fue al 14 de Infantería y vio a fulano y a mengano haciendo un pozo en una unidad militar. Y bueno, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, pero ¿cómo entraron ahí? Porque no eran del batallón, eran del Servicio de Información de Defensa. ¿Y cómo llegaron ahí? Es decir, y la guardia le permitieron entrar. Y el oficial de guardia no se enteró. Y el comandante de la unidad no se enteró. No, al contrario. Es decir, ese enterramiento se da porque toda la cadena de mando sabe lo que está pasando. Y eso que implica desde el punto de vista de la responsabilidad, que no es solamente el turco Arab que está haciendo el pozo, como dice Pajarito Silveira que dijo Rodríguez Burati. No, es el comandante en esos momentos de la unidad, que recibe además probablemente la orden de otro superior. Y esa cadena de mando, que es una cadena de responsabilidad directa, no de que sí pueden haber errores o excesos, no, los excesos se planificaban, se ordenaban y se ejecutaban. Y eso implica responsabilidades, y nunca se han pedido las responsabilidades por eso. Y si hay algo que quedó en evidencia con las actas, porque está dicho en forma descarnada, es que así es como funciona el sistema militar. Entonces, nos extraña que siga habiendo una omertad y que nadie diga nada. Es decir, ¿a qué obedece eso? Y que 7 generales, ¿verdad? Vinieron a decir, es decir, aceptaron las confesiones de Gabazo y de Silveira y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque estaban formados por una ideología que hace que eso sea natural y que en última instancia reivindican eso. ¿Por qué? Porque la seguridad en el desarrollo en última instancia lo exigió. Y eso se mantiene y existe una adhesión a ese pensamiento. Y tanto es así que cuando el presidente de la República tuvo que buscar un reemplazo para el comandante en jefe, buscó al último general, al más joven, al que estaba más a la izquierda, y lo nombró, porque los demás no tenía confianza. Y ese tipo es el que dice, no me consta que hubo desapariciones. O sea, negando las desapariciones. Entonces tuvo después que rectificarse. Y el ministro recién nombrado tuvo que decirle, por favor, modifique eso, porque lo que usted dijo es una barbaridad. Pero es lo que le nace. Porque han sido educados en ese pensamiento. Y ese pensamiento tiene sólidas bases en el conjunto de disposiciones y de normas que al comienzo de la dictadura fueron elaboradas para tener el control total. Eso da para otra discusión. O sea, si tenían un control tan como es obvio que lo tuvieron
¿por qué entregaron el poder? Bueno, entonces es evidente que en el asunto de la seguridad fueron muy eficientes, en el asunto del desarrollo fueron un desastre, y entonces llegaron al 83 con la tablita y todo lo demás, ¿verdad? Y con el endeudamiento externo. Esa es otra historia. Lo único que me falta decir, y sobre este asunto, el proyecto está trabajando en varias líneas. Se hicieron otros dos trabajos, uno sobre el CID, sobre el papel del CID, y otro sobre el papel del OCOA. Y en el protagonismo de la COA, la guerra sucia, queda claro que toda esa política de la República necesita, en última instancia, instrumentos muy eficaces de represión. Y la represión entendida como la eliminación de determinados sectores, factores, personas, etc., ¿no? Físicamente. Y eso lo ejecuta el OCOA, pero es parte de todo un esquema, ¿verdad? De organización donde el ejército tiene control total. El OCOA, por eso es que no hay excesos. Es decir, el OCOA es un organismo casi clandestino que se apoya en las experiencias de Argelia, del ejército francés en Argelia, que probablemente después las conclusiones o los análisis pasan al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y a partir de ahí se traducen en documentos que los militares latinoamericanos aprenden y asumen, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo. Pero lo que importa decir es que, llegado el momento, el mantenimiento de la seguridad, es decir, obligaba a ese tipo de aberraciones o excesos, etcétera, ¿no? Que fueron continuos, que fueron sistemáticos, que fueron masivos en toda su amplitud. Y entonces, así como el CID desarrolló una labor de inteligencia para todo el Estado, ¿no? El OCOA desarrolló métodos de represión para ser exactamente igual eficientes a su nivel. La conclusión que yo saco es que no van a haber novedades con respecto a la conducta de los militares. No lo va a haber, porque incluso lo que tú mencionaste de Aguerre es también una hipocresía total, porque ¿de qué vale decir yo no me comprometo con asesinatos estando siendo él el comandante jefe del ejército? Si lo es, que averigüe esos asesinatos. Y no lo hace. Y después viene todo el discurso, donde fueron los otros, donde nosotros actuamos en respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no va a haber novedades muy grandes. Se va a mantener la omertad, se va a mantener la impunidad, porque no hay ningún elemento que obligue a los militares a cambiar la postura. No la hay. La única posibilidad es que hubiera una política diferente de Estado respecto del terrorismo de Estado, respecto del conocimiento del pasado reciente, y que los instrumentos del propio Estado se pusieran a favor del desmantelamiento de esta estructura militar que tiene su arraigo en la dictadura y en una ideología que es de la seguridad nacional, ¿verdad? Y en los instrumentos concretos, es decir, en las estructuras concretas de las Fuerzas Armadas. Mientras no se haga eso, y hay que ver hasta dónde da el cuero para hacerlo, vamos a seguir teniendo un ejército que mañana puede llegar a repetir lo que hizo. ¿Por qué? Porque está convencido de que llegado el momento, lo han dicho ya, ¿no? Silva lo dijo, vamos a tener que volver, que los militares tienen que volver porque esto ya es un desastre. Volver es eso, es la seguridad en el desarrollo, ¿no? Y lo que implica en sus aspectos represivos. Yo creo que no hay posibilidad de que cambie desde adentro el ejército.
No lo hay. Con Mariana hablábamos hace un ratito de otros elementos que se están dando a nivel de las Fuerzas Armadas, y es, por ejemplo, la comprobación de que existe una especie de casta militar. Muy a la uruguaya, ¿no? No es como la Argentina, pero el padre trae a su hijo, el hijo tiene el nieto, entonces tenemos un general, un capitán y un alférez, el mismo apellido. Y siguen la misma tradición, o sea, van aumentando, se van apareciendo los mismos apellidos en distintos niveles de la jerarquía militar. Y no podemos pensar de que a nivel del ejército, es decir, los jóvenes alféreces de tal apellido son rebeldes respecto de su formación familiar. No lo creemos, es decir, porque no podrían ser miembros de este ejército. Lo son porque coinciden con sus padres, con sus abuelos, con su familia, y por lo tanto eso es un reforzamiento del mismo pensamiento, que por ahora sigue intocado. Referirme a uno. En el año 2000, una señora recibida de abogada, de médica, quiere ingresar al servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, como es un servicio militar, naturalmente, Sanidad de las Fuerzas Armadas le pide al CID qué antecedentes hay, no es del CID, era la Dirección General de Información e Inteligencia, no, la Dirección General de Información de Defensa le pide los antecedentes. Y esa médica no es contratada, porque tiene un borrón en sus antecedentes. Firmó para el voto verde. Estaba registrada. Y eso ocurrió en 1987-89. Y el pedido, y era una joven, era una estudiante, y en el 2000, cuando quiere ir a trabajar, le salta el antecedente. Ahí no tiene nada que ver la dictadura. Es decir, es el mismo mecanismo de control de la gente con los medios técnicos y el procesamiento de la inteligencia que sigue haciendo el ejército. Era eso, ¿no? La anécdota es que mi hijo mayor practica esgrima y hizo un curso de juez de esgrima y le tocó ir al centro militar. Cuando vuelve el primer día me dice, papá, ¿vos integraste la subversión? Y yo le digo, sí. Y él me dice, bueno, no podés entrar al centro militar. Ahí está prohibido, vayan ustedes, yo fui en Libertador y Paysandú, esto fue en el año 2016. Prohibida el ingreso a toda persona que haya integrado la subversión. Y la recomendación es escuchar la intervención de Selman Michelini, nada menos, en Roma, no me acuerdo por qué razón, pero está en Tribunal Racing, en el 73. Bueno, ahí uno se entera por qué fue que lo mataron. No, por ahora, digo, esa es la reflexión, digo, tampoco nos vamos a asustar de que no hemos progresado nada, ¿no? Yo a Mariana, que le gusta leer, le recomiendo el editorial del País cuando apareció el cuerpo con el balazo en la cabeza de Julio Castro. Se enteraron, por ejemplo. El sistema político entonces está en un estado de desigualdad frente a una situación verdaderamente aberrante del sistema militar que hace que hoy en día se vapulee, se regocije, se regodee con todo un aparato que aparentemente tiene la aprobación del sistema político. La pregunta que hacemos, que le hago a Samuel, que recomiendo obviamente Brecha, sin desmerecer a otros colegas y periodistas y a mí mismo, por los análisis que hace son bastantes, Brecha. La pregunta que hago al periodista es, que hace esos estudios, perfecto, este es el panorama. El sistema político, ¿cómo podemos nosotros, que somos acá ninguno militar, somos ciudadanos que hemos vivido la dictadura, porque acá hay jóvenes que no la han vivido, pero la están viviendo otra vez nosotros, ¿cómo podemos llevar esa resistencia hoy, 2019, para que el sistema militar, el aparato militar, pueda convivir con un sistema político, para mí, negligente, insensible, hipócrita, básicamente hipócrita con la masa que lo vota? Bueno, yo no tengo una respuesta. O sea, digamos, lograr que desde la base
se inicie un movimiento que sea capaz de obligar al sistema político a asumir las tareas que debe asumir, porque en todo esto es evidente que hay omisión, ¿no?, del poder político, digamos, interpretación de una realidad, de lo que fuera, o especulaciones sobre qué puede pasar. Yo no tengo la respuesta de cómo se inicia un movimiento de este tipo. Creo que a lo largo del tiempo se va acumulando y que, por ejemplo, situaciones como la de las actas significaron un empujón muy grande en la determinación de la gente de reclamar acciones concretas. Yo creo que va a ser un proceso de acumulación. No tengo la receta de cuál sería el método, las herramientas o los mecanismos o los caminos para poder lograr eso. Sin duda es necesario. Digo, me parece que la refrescada de memoria debería también incorporar eso, porque si no, una parte de la verdad no hace una gran verdad, ¿no? Digo, falta una pata a ese tema, y me gustaría poder seguir hablando. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que lo interesante, o sea, esto se llamaba el discurso militar sobre la dictadura, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo interesante es cómo se plantea y qué discursos circulan sobre el pasado reciente que lo enmarcan y lo presentan como los actores responsables, los únicos son los militares. No se invisibiliza, y este discurso no fue producido solo por los militares, ¿verdad? ¿Quién se favorece? ¿A quién legitima? ¿Verdad? Y los actores políticos salen muy bien parados después de haber sido responsables, porque acá recordemos, no necesitamos decirlo, que el diario El País, pero el golpe de Estado fue dado por un civil, ¿no? No es, esta dictadura vino de una democracia, como dice Álvaro Rico, ¿no? Entonces está en nuestra Constitución la posibilidad de ir limitando las libertades civiles y limitando nuestra democracia. Entonces eso es algo para reflexionar claramente, muy importante. Y vemos, bueno, de cierta manera, cómo los militares también no han reclamado, de cierta manera, que se los ponga en ese lugar como los desviados, ¿verdad? En ciertas partes de su discurso reclaman que se les defienda, porque ellos siguieron órdenes. Es decir, yo creo que la ausencia, ya que estamos entrando en este tema, la ausencia de políticas eficaces, políticas, no estoy hablando del Poder Judicial, estoy hablando de políticas eficaces para atacar los problemas de la dictadura y del terrorismo de Estado, quizá estén en relación con los compromisos que algunos dirigentes políticos, como tú mencionabas, están vinculados a la propia dictadura. Es decir, han tenido participación, de alguna manera han participado de ese proceso. Y queda muy claro, yo qué sé, en lo de Sanguinetti, ya que estamos hablando de nombre. O sea, Sanguinetti impulsa elecciones con partidos proscritos, y lo dice muy claramente, se lo dice a Wilson Ferreira, ¿no? Dice, yo voy a ser presidente con partidos proscriptos y vos no vas a estar o preso o en el exilio. Y fue exactamente lo que pasó. Entonces, ahora se está empezando a ver cómo Sanguinetti y Tarigo estaban acomodando, en última instancia, meses antes, lo que fue el pacto del Club Naval. Entonces, la información que pueda haber sobre ese grado de participación y de complicidad es, creo yo, un elemento que tranca una actitud política firme para investigar. Diagnósticos lapidarios, ¿verdad? Desde el 74 mantienen la ley orgánica, por lo tanto la mentalidad y esa cadena de mando y de órdenes se sigue replicando desde ese momento, ¿no? Incluso 35 años después con gobiernos democráticos y casi el 50% de esos 35 años con zurdos, dijera George, no se ha avanzado lo suficiente ni lo necesario siquiera, ¿no? ¿Por qué no logramos, en este tiempo no hemos logrado una medida un poco de limpiar la mata de un solo golpe, como se hizo algo parecido en Argentina, logrando el juicio de las juntas, por ejemplo? ¿Por qué eso acá no se pudo hacer algo similar?
A mí me parece que Me estuve pendiente. una condición necesaria de todo este proceso está en la propia ley de caducidad. O sea, el mensaje del poder político de la mayoría parlamentaria fue que en Uruguay no se perdonaban los delitos de la dictadura. En Uruguay se resignaba a saber qué delitos y quiénes los cometían. O sea, se iba mucho más allá de un perdón. Es una fórmula maravillosa. Y yo supongo que los argentinos y los chilenos y los brasileños la hubieran deseado para ellos mismos. ¿Por qué? Porque todo este problema que tenemos, es decir, con la justicia medio de rodillas, ahora una jueza en Pando acaba de dejar prácticamente libre a Cavazo. Le sacó la tobillera y le sacó el custodio. Y el custodio, o sea, después de todos los líos. O sea, demuestra que, es decir, la ley de caducidad rompió muchas cosas en este país. Y fue un instrumento perfecto. Y ahí está, digamos, la clave de todo lo que sigue, ¿no? Entonces, cortar la mata de raíz. Entonces estás hablando de palabras mayores, no sé cómo sea. No te notaste. Te toca Mario. A mí me suena lo que dijo Samuel respecto a ese pensamiento familiar, heredado, etc. Aquí lo que yo noto no es un problema tanto de justicia como de convivencia, porque en el voto aquel, el gran referéndum, hubo creo que 800.000 o 900.000 a favor de la constitución de los milicos. Primero, eso indica mucho, muchísimo. Entonces la búsqueda de convivencia, lo que tú dijiste está muy bien en la formación militar, estoy de acuerdo, lo escribí hace poco, pero en Facebook y que se pierda. Pero en el inmenso mar que tenemos, que es más grande que el territorio propiamente dicho, el mar económico, es más grande que el territorio de la República Oriental del Uruguay, y tenemos solamente 5.000 marinos que están por ahí pelotudeando, tenemos como 24 o 25.000 milicos de tierra y 3.000 aéreos. Cualquiera que piense un poco dice, aquí no hay orientación a favor de los intereses de la nación. Es eso que quería manifestar, que estoy muy de acuerdo en el problema de la formación. No sé si se puede hacer una reforma de las autoridades, ojalá, pero si no, entramos en la formación, tanto que si querés, cuando quieras, visitamos la Academia Militar. Bueno, vamos. Pues no. No, si ya mandé una alumna, ya me firmó, la alumna hija de Milico, ya me firmó al sucesor de Manini Ríos, diciendo una frase totalmente inconveniente. Tengo ahí, ¿verdad? Digo, del estilo, ¿no? Sí, feo. Está bien. La disolución de la Cámara, la justicia militar y la justicia civil procesaron y hicieron justicia, la justicia de ellos, con un cargo general de atentado a la Constitución en diversos grados. Y después del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras, que destruyeron la Constitución con los dos pies, que no quedó nada de ellas, no fueron cientos, fueron miles que fueron procesados por atentado a la Constitución. De lo que viene un pensamiento en función del discurso, que cuánto le importan las palabras a esta gente. Ese es un elemento. Otro elemento sobre la verticalidad del ejército, yo recuerdo las palabras de Federico de Prusia, que él decía que el soldado debe temer más a su oficial que al enemigo. Otro elemento que quisiera decir como antiguo profesor de la enseñanza técnica y preocupado por la práctica como elemento de formación, me preocupa mucho más que los elementos que le den en los cursos militares lo que estamos haciendo en el continente africano. Porque allí hay que hacer misiones de alimentación, misiones humanas, misiones de educación. Y cuando tenemos ejércitos para la paz, entre comillas, estamos formando militares con gente. Yo vi lo que son los ejércitos coloniales, porque estuve 5 años en Bélgica, y vi lo que puede aceptar la gente
viendo lo que hace la policía dentro del continente europeo, que vivió con los negros. Y nosotros estamos mandando para allá. La práctica es mucho más importante en la formación que todo lo que se le dio en los cursos. Tenemos que pensar que en los cursos recibieron ellos, los militares que hicieron el golpe, profesores como Pibel Devoto y Williman. Y para terminar, y vinculando este tema, digo, ¿cuáles son los intereses para el desarrollo y la seguridad? Todos los trabajos que hacemos en el África. Y vinculando esto con la política, quiero hacer un homenaje a Chiflé, que supo renunciar para no matar gente. No sé si estoy de acuerdo, pero en un momento se supo que a cada cadete de la escuela militar se le pedía que tuviera una mascota, una pequeña mascota, que lo alimentara, que lo limpiara, que lo bañara, y entonces se establecía un vínculo entre afectivo, claro, como corresponde, hasta que llegaba la orden de decir, bueno, a ese perro tenés que ahogarlo. Eso era una práctica, no era una teoría, y lo hacían, y como le daban la orden, mataban al perrito. Y con eso, supuestamente, fortalecían el carácter militar, ¿no? Si tienen que ejecutar órdenes que son difíciles, bueno, vamos a prepararlos para eso. Bueno, yo acoto eso que hacían los nazis, cuando a veces había un joven, era Jungen nazi, que cuando quería demostrar que él era sólido, leal, mataba al padre, porque el padre tenía algún origen atrás judío, entonces ejecutó al padre delante de su jefe para que le diera. Yo creo que mucho antes de la doctrina de seguridad nacional y de la Guerra Fría, que todos sabemos lo que son, ocurrían cosas parecidas. Cuento que mis dos abuelos, los dos fueron lo que llamaban servidores en la guerra de 1897 y 1904. Uno peleó por los colorados y otro por blancos. Ambos perdieron lo que tenían, pero ambos degollaron a sus enemigos. O sea, cuando se vencía, a los enemigos se los eliminaba, no es novedad ahora, los degollaba. Y me acuerdo que el Cristo Olivera tiene un poema, poesía, donde habla de cuando le preguntó a su abuelo qué era carchar. Y el abuelo se turbó y no dijo qué era. Que era cortarle un dedo al enemigo, caído por supuesto, para sacarle el anillo, o sacarle las botas, lo que fuera. Eso eran nuestros criollos en las guerras civiles nuestras. O sea, el no militar es jodidísimo, yo creo que siempre, ¿no? Entonces no me llama la atención de que los militares uruguayos, que ahora del tiempo de la dictadura, hayan aceptado aplicar esos procedimientos. Yo creo que forma parte de la mentalidad militar. El cuento de Borges. ¿Cómo? ¿Te acordás del cuento de Borges? Aquí a un tipo que le llamaba violinista, hace más de 100 años. ¿Cuándo no? Mario, si hacemos dialogado, la gente que está apuntada no puede hablar. Gracias. Efraín, sí, siguiendo me convenciste. Así que yo creo que eso de Artigas de clemencia para los vencidos fue un invento de alguien. Me sorprende, digo, yo no creo que los partidos políticos vayan a hacer nada, ¿no? Si no hay gente atrás que esté empujando. Nunca lo digo, pero justo acá veo que hay varios integrantes familiares, ¿no? Y hace poco le mandé por WhatsApp hace poco le mandé a una compañera que integra el grupo familiares una propuesta de la pancarta de este año, ¿no? Soy un ciudadano, digo. Entonces lo mandé, bueno, no he tenido respuesta. Y a grosso modo lo que diría es algo así como haciendo un juego entre la marcha del silencio, ¿no? y todas las atrocidades que todos conocemos, es algo así como con su silencio el ejército marcha a su desaparición, ¿no? Creo que es un poco, entre comillas, atrevido, yo no me considero atrevido para nada,
pero lo que me sorprende enormemente es que nadie hable de la desaparición del ejército. O sea, es algo, para mí, que está en la tapa del libro. Este ejército no nació con la dictadura. Digo, ni bien se el primer gobierno de la República, exterminan a los charrúas. Y la impunidad sigue hasta el día de hoy. O sea, no nació en el 74, ¿no? Y yo creo, no es un invento mío, que este ejército tiene que desaparecer. Y hay que inventar alguna otra historia, pero tiene que desaparecer. Esto es inviable. El Ñato Guigorro se opuso a eso. Sí. Pero ahora Talvi fue el que sugirió eso, el único que dijo, a partir de estos incidentes, dijo, ¿por qué tenemos en este momento Fuerzas Armadas? ¿No? Y si pensamos a nivel económico, todos los problemas que hay también. Pero fue Talvi el único. Sí, si me permitís 30 segundos, porque... Unos 54, de 30 segundos sí. No, sí. Pero es extraordinario porque el señor que vivió en Bélgica mencionaba lo que menciona. Yo estuve en el 300 Carros, ¿no? Unos predios maravillosos. Y yo digo, ¿por qué tiene que estar el ejército acá? Y está todo esto vacío. Yo lo escuchaba y digo, puta, una de las cosas que tendríamos que hacer con esos cuarteles que hay en el país es tener un lugar donde esté gente contenida, indigente, gente que hurga la basura. ¿Me explico? Como que tendría que haber, digo, por ahí me fui de mambo, pero lo que quiero decir es que me sorprende enormemente que el tema de eliminar el ejército, y si no me equivoco, y esto se lo dejo a los periodistas e investigadores, el año que viene se van a cumplir 100 años de cuando Frugoni proponía eliminar al ejército. Quería decir dos cosas, agradecerles los aportes que se hicieron, porque siempre te ayuda a ver qué es lo que nos está pasando. Eso por un lado. Y por otro lado, una reflexión, ¿no? El peso que tiene la confesión, ¿no? Culturalmente. Porque acá se ha instalado la idea, por ejemplo, que el Tito Gómez Oro es el primer desaparecido. Mentira. Abel Ayala, Ramos Filippini, Héctor Castañeto fueron antes. Se va poniendo como la versión de que ahí se acota. Eso desde el punto de vista histórico me parece como que tenemos que contrarrestarlo. Sobre el Tito Gómez Oro, casi todos los compañeros que estuvimos en la Artillería 1, sobre todo las compañeras Gabazo y Silveira, cuando nos torturaban en lo que él llamaba la capilla, en la Artillería 1, La Paloma, en donde él mató al Tito, él nos narraba a los compañeros que él creía que habíamos tenido vinculación con el Tito, nos narraba cómo lo había matado, cómo le había cortado las uñas, cómo había hecho esto, cómo había hecho lo otro. Inclusive él dijo algo que después resultó ser mentira, que le había cortado los testículos, que le había dejado sangrar, digo, como elementos que él utilizaba como la tortura psicológica allí para hacerlo, ¿no? Y eso todo nosotros lo contamos. Eso está en los juzgados, está entre las distintas cosas, porque fueron los compañeros del CERPAC que empezaron esa investigación, y fuimos varios compañeros que fuimos detectivos a decir lo que Gabazo decía, para investigarlo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo me pregunto en esa cadena de mando que decía Samuel y que acá se afirmaba que obviamente que existe en el ejército, ¿qué función cumple el comandante en jefe general, que es el presidente de la República? Eso nos tenemos que preguntar. Porque en este pacto de silencio y en los distintos pactos que han habido, ¿qué función han cumplido los distintos presidentes? ¿Qué función está cumpliendo hace 15 años esta corriente que tendría que estar enfrentada a la teoría de la impunidad y a toda la omertad que existe, ¿no? Y después recomiendo, porque me leí todas las actas del tribunal para ver cuántas mentiras decían y cuántas cosas también eran interesantes de ver. La página 347 a la 376 hay un informe de 1973, de octubre de 1973, que dice Comando General del Ejército, Departamento 2, Antisubversión, actualización de lesiones aprendidas. Ahí hay un manual impresionante en esas páginas
de cómo ellos nos controlan, y cómo definieron a la población y cómo aprendieron, cómo los Cómo recogen experiencias. se formaban y cómo Eso es lo interesante. y a su vez sobre las prácticas que acá estaban diciendo que el compañero aportaba lo que es las misiones, yo también hablo de lo que me parece que pasó en Haití, ¿no? Digo, Haití ha sido una vergüenza histórica, digo, de que durante todo este tiempo hayan estado entrenándose con la población, pero acá también se están entrenando. Y se están entrenando en los barrios, y se están entrenando en la legitimación que hoy están haciendo con cosas que la tendría que cumplir organismos civiles, ¿no? Como esto de la búsqueda de la muchacha desaparecida, como digo, todas esas intervenciones que se están normalizando en nuestras cabezas y que es un desastre. Digo, porque me parece que justamente ese aparato está al acecho de nuestras luchas. Y al leer este documento, no digo que todos teníamos noción, porque hay entrenamientos y hay una cantidad de cosas, ellos hacen una dicotomía entre la función que cumplió la OCOA y el CID. Sin embargo, eran funciones complementarias, ¿no? Digo, esa cuasi clandestina de la OCOA y la otra del CID, un poco más formalizada, en algún sentido nomás, y sin embargo Silveira, que es sobre todo el que lo afirma en el informe, él trata de decir que él no integró el CID nunca, entonces nunca tuvo nada que ver con el Plan Cóndor, ¿no? Digo, y eso es una mentira, digo que también me parece como que nosotros tenemos que salir al cruce de cómo se impone la voz militar y cómo se habilita el partido militar hoy, porque qué similitud tiene con los comunicados 4 y 7. Perdón. Sí, exacto. No, hay otra explicación además que es interesante tener en cuenta. En las actas, en los tribunales de honor, que son tribunales de honor, los militares no mienten. ¿Y no mienten por qué? Porque están siendo interrogados por sus jefes, por los generales. Entonces, cuando el general le pregunta, ¿usted hizo tal cosa?, va a responder con la verdad. El problema es que el Tribunal de Honor no busca sancionar el honor militar, pero en las actas, y por eso sería bueno si uno pudiera acceder a todas las actas de todos los tribunales de honor, que además son infinitos, porque cada 2 por 3 hacen un tribunal de honor. Algunos lo piden y otros se lo hacen porque hizo tal cosa. Aparecen elementos confirmatorios de otras cosas. Por ejemplo, Cordero está siendo investigado porque alguien dijo que él era homosexual, y viene todo ese lío del Tribunal de Honor, y en un momento le atribuyen determinada cosa y él dice, no, eso no es así porque yo estuve todo un año en funciones en Argentina. Y el año era 1976, o sea que ahí tú tenés la prueba de que él estuvo participando en el Cóndor. Y hay otras actas que también revelan elementos que para nosotros son desconocidos. Lo que pasa es que ellos hablan a los generales. Nadie pensaba que salvo una, es decir, hubo un acta del Tribunal de Honor que se conoció que fue el Tribunal de Honor contra Sereñi, que fue una infamia y que se tomaron el trabajo de difundirlo de todas maneras, ¿no? Pero en general el acta queda reservado a esos generales y a la institución. Por eso es que ahí puedes encontrar confesiones como la que hizo Gavar.